Buenas tardes, profesor. Mis compañeras María Laura Navarro, María Esther Pizarro, María Belén Vargas y mi persona Susan González hablaremos sobre lo que son los inhibidores de la síntesis de proteínas bacterianas 30S y 50S. Con respecto a la síntesis de proteínas bacterianas, esta está catalizada tanto por ribosomas y factores citoplasmáticos. Sabemos que el ribosoma es uno de los principales blancos en la acción de los antibióticos, por ser el sitio en donde se da la producción de lo que son las proteínas por el proceso llamado traducción. La información del ADN bacteriano se utiliza para lo que es la síntesis de una molécula de ARN llamada ARN mensajero. Esta es conocida por un proceso llamado transcripción. Luego, la estructura macromolecular llamada ribosoma sintetiza a las proteínas presentes en lo que es el ARN mensajero mediante un proceso llamado traducción. En cuanto al ribosoma bacteriano 70S, este está compuesto por dos subunidades, la 30S y la 50S. La 30S es la pequeña y es la que decodifica lo que es la información genética entregada por el ARN mensajero, mientras que la subunidad 50S, que es la grande, esta alberga a lo que son los centros catalíticos de la peptidiltransferasa, en donde los aminoácidos libres por el ARN de transferencia se unen a los polipéptidos. El ribosoma tiene tres sitios de unión. El número 1 es el aminoácido, que es A, el peptidil, que es P, y el de entrada, que es E. En cuanto a los inhibidores de la síntesis proteica y mecanismo de acción, el ser humano actúa como huésped y ofrece una variedad de nichos ecológicos que se diferencian entre sí por aspectos tanto físicos y químicos. Además de eso, permite lo que es la formulación de medios de cultivo para lo que es el aislamiento e identificación de los patógenos participantes. Además de eso, existe una amplia gama de antibióticos clínicamente importantes que interfieren con lo que es la síntesis de proteínas al unirse al ribosoma y congelar una conformación particular del ribosoma o diferenciar la unión de los ligandos. Estos medicamentos interfieren con una o varios pasos de los procesos de traducción del ARN mensajero a proteínas, obstaculizando el ensamblaje del ribosoma, el reconocimiento y la lectura del ARN mensajero o la formulación, elongación o también lo que es la terminación de las cadenas peptídicas. Algunos se clasifican como bactericidas y otros como bacteriostáticos, como lo que son los aminoglucósidos. La mayoría de estos antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas que se emplean a nivel de la clínica actúan en el ciclo de elongación, como cloranfenicol, aminoglucósidos, oxazilinodas, ácido fusídico, macrólidos, tetraciclinas, entre otros. Con respecto a lo que es la clasificación de los inhibidores de la síntesis de proteínas, lo que es la selectividad de estos fármacos está explicada por lo que son las diferencias estructurales entre lo que son los ribosomas, en el caso de lo que son las células eucariotas y procariotas. Nombrando un poco lo que son los aminoglucósidos, que estos son inhibidores de la 30S, lo que es la actividad antibacteriana de lo que es, por ejemplo, la gentamicina, la amikacina, está dirigida principalmente a lo que son bacilos gram negativos, mientras que lo que es la kanamicina y la espectromicina tienen lo que es un espectro más limitado. Los bacilos gram negativos aeróbicos varían en lo que es su susceptibilidad a lo que son los aminoglucósidos, lo que son los cocos aeróbicos gram negativos, como lo que es la Neisseria, la Haemophilus, tienen lo que son susceptibilidades variables. Y mencionando un poco acerca de lo que son los inhibidores de la 50S, por ejemplo, lo que es el cloranfenicol, algunas veces se usa como antibiótico sistémico debido a lo que es su efectividad contra lo que son infecciones causadas por salmonela, y se recomienda lo que son pacientes con meningitis de tipo bacteriana causada por enterococos, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis y también Streptococcus pneumoniae. Bueno, con respecto a un fármaco que inhibe lo que es la 30S, que se une a lo que es esta subunidad, tenemos lo que es la espectromicina. Su mecanismo de acción es que actúa uniéndose específicamente y de forma irreversible a un receptor proteico de la subunidad de 30S de los ribosomas. En el caso de la espectromicina, a la proteína P10.
Esta unión causa, por un lado, lo que es el bloqueo de la actividad normal del complejo de iniciación, con lo que se detiene la síntesis proteica, y por otro lado, distorsiona lo que es el codón de locus A, provocando lo que es una incorporación de un aminoácido distinto al codificado, y de esta manera, bueno, se forman lo que son proteínas anómalas. Este está indicado en lo que es el tratamiento de infecciones de gérmenes sensibles a lo que es bacterias gram negativas, también tratamiento de infecciones urinarias por E. coli, por F. calis, también en neumonía por Klebsiella pneumoniae, infecciones respiratorias, endocarditis, meningitis, por influenza, y enfermedades de micobacterias, y también se usa también en tratamiento combinado con lo que son otros fármacos antituberculosos. Luego, hablando un poco de lo que es la inhibición de la unidad ribosómica 50S, tenemos lo que es el linezolid. El mecanismo de acción de este es que inhibe la síntesis de proteína e impide la formación del complejo de iniciación 60S. Este se fija a la subunidad ribosómica 50S en el centro de la peptidtransferasa dentro del ARN ribosómico 23S en el dominio V, y distorsiona así lo que es el punto de unión al formil, metionil, ARNT, evitando así la formación del complejo de iniciación. Esta familia de antibióticos tiene un mecanismo de acción singular, y al actuar con lo que es una diana distinta, no hay resistencia cruzada entre otros antibióticos que inhiben lo que es la síntesis proteica. Este espectro de este fármaco, bueno, este es bacteriostático y frente a bacterias gram positivas, incluidas lo que son cepas multiresistentes de Staphylococcus aureus y Enterococcus, y bueno, carece de actividad frente a la práctica de la totalidad de bacterias gram negativas. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de los fármacos que alteran el transporte a través de las membranas celulares, como los moduladores de canales de calcio. Con respecto a la función de los canales de calcio, estos lo que hacen es regular las concentraciones de calcio, que es fundamental para el funcionamiento adecuado de la célula. El calcio específicamente lo que hace es generar potenciales de membrana y señales eléctricas, pero también funciona como una molécula central de señalización celular. Estos canales son proteínas de membrana que poseen un poro acuoso que atraviesa la bicapa lipídica. Lo que hacen es proporcionar una vía para que los iones de calcio entren y activen distintas rutas de señalización intracelular. Los canales de calcio son muy selectivos y se abren en respuesta a un estímulo nada más, que puede llegar a ser un voltaje, un cambio de voltaje a través de la membrana, la unión de un ligando específico, o también puede ser estímulos como un pH o variaciones de la temperatura. Si no hay este tipo de estimulaciones, los canales estarían cerrados o inactivos. La clasificación de los canales de calcio, bueno, estos se clasifican en 3 clases, pero la de importancia son los canales dependientes de voltaje. A su vez, estos canales dependientes de voltaje se subdividen en 5 tipos, los cuales son el tipo L, el T, N, P y R. Los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L lo que hacen es regular el tono vascular y el control de presión arterial, y los antagonistas de calcio de este tipo, o sea, los de tipo L, se utilizan ampliamente como antihipertensivos. Los de tipo T lo que hacen es regular el tono vascular de las arteriolas de resistencia y la secreción de renina y aldosterona. Y los canales de tipo N están en los terminales nerviosos simpáticos y lo que hacen es regular la liberación de las catecolaminas. Por último, el papel del calcio en la hipertensión. Bueno, se dice que esta hipertensión es un trastorno hemodinámico. Es decir, bueno, tiene un gasto cardíaco elevado y la resistencia vascular periférica normal, que son las que caracterizan al joven hipertenso. Y a medida que esta enfermedad avanza, la resistencia aumenta progresivamente y el gasto cardíaco vuelve a la normalidad. Pero un paciente anciano con hipertensión, este va a tener resistencia vascular sistémica muy alta y un gasto cardíaco bajo. Los fármacos antihipertensivos entonces no solo deben reducir la presión arterial, sino que también deben hacer que otros parámetros hemodinámicos y los cambios funcionales y estructurales del sistema cardiovascular vuelvan a la normalidad. Con respecto a esto, entonces, las alteraciones en el metabolismo de los iones de calcio se implican en esta enfermedad de la hipertensión, pero más que todo la primaria. El influjo de calcio a través de la membrana celular en las células del músculo liso y en los cardiomiocitos tienen un papel importante en el control de la excitación celular, de la contracción y propagación del impulso eléctrico. El aumento de las concentraciones del calcio libre encontrado en el citosol de las células de la musculatura lisa vascular
Se identifican como las responsables de esta hipercontractibilidad vascular que caracterizan la hipertensión arterial. Bueno, con respecto a los bloqueadores de los canales de calcio como tratamiento para la hipertensión, los antagonistas de calcio son agentes antihipertensivos que son muy utilizados. Entre los diversos antagonistas de calcio están los dihidropiridínicos, la amlodipina, que esta se considera con mayor frecuencia como el prototipo. Y estos fármacos interfieren en lo que es el flujo transmembrana normal de iones de calcio extracelulares de los que depende el tejido vascular para la contracción o la generación de impulsos. Por lo tanto, lo que van a hacer es reducir la actividad contráctil del corazón y promover la vasodilatación coronaria y sistémica. Para los mecanismos de acción, bueno, el mecanismo de acción de los bloqueadores de canales de calcio actúan mediante el bloqueo de estos canales y por ende no se va a liberar calcio del retículo endoplásmico que va a producir las contracciones en el músculo liso arterial. Por lo tanto, lo que se espera es una vasodilatación sistémica que reduzca la presión arterial elevada. Todos los antagonistas de calcio son capaces, en bajas concentraciones, de relajar la vasculatura del músculo liso de las arterias coronarias, cerebrales, mesentéricas y arterias renales. Como ejemplo tenemos el verapamilo, que es un bloqueador de canales de calcio y es utilizado para el manejo de la hipertensión, indicado en adultos, adolescentes y niños a partir de los 6 años. Está indicado para profilaxis y tratamiento de la angina de pecho, tratamiento de la hipertensión arterial, prevención secundaria posinfarto de miocardio en pacientes sin insuficiencia cardíaca durante la fase aguda y en hipertensión arterial sistólica aislada. Estas son las referencias que utilizamos para la realización del trabajo. Muchas gracias.